Gracias, Elder Foster, hermanos y hermanas. Wendy y yo nos sentimos felices de estar aquí con ustedes. Nos encantan las familias. Amamos el templo y la obra familiar. Y nos encanta jugar Scrabble juntos. Hoy queremos invitarlos a compartir un momento con nosotros mientras que jugamos Scrabble y hablamos del templo y la historia familiar. Por favor, vengan con nosotros a nuestra cocina Roots Deck. Van a disfrutar ver a Wendy ganarme en este juego. Estás bromeando. Tú eres el que siempre recibes como 176 puntos por una sola palabra. Normalmente jugamos Scrabble en uno de nuestros iPads. Entonces vamos a ver cuántas palabras relacionadas con el templo y la historia familiar podemos deletrear. Acabo de deletrear familia. Soy de verdad afortunado de haber tenido los cuadritos adecuados. Esa es la palabra perfecta, mi amor, para comenzar. ¿Por qué no comenzamos presentando a la familia Nelson a nuestra audiencia de Roots Tech? ¿Te acuerdas cuando nos reunimos con el secretario del condado como 3 días antes de casarnos? Sí, claro que sí. Yo sabía que me estaba casando con un hombre con una familia grande, pero no sabía qué tan numerosa era la familia hasta que estábamos esperando a que llegara el secretario del condado y tú sacaste una lista de tu escritorio y agregaste al bisnieto que acababa de nacer, y al ver el número que correspondía a este bisnieto me di cuenta qué número era yo, y esa fue una gran realidad, y me he dado cuenta que en estos 11 años tu posteridad se ha duplicado y sigue creciendo esta familia. ¿No es eso maravilloso? Denzel y yo éramos 2 personas cuando iniciamos, pero luego se nos bendijo con 10 niños. Y somos 12 en nuestra familia. Pero este tamaño de familia no es lo importante. Lo importante es que somos una familia. Estoy de acuerdo. Mis padres, Leonard David Watson y Laura Bride McLean Watson, estaban muy felices de tener 3 hijos vivientes, mi hermana Kathy, mi hermana Virginia y yo, porque mi madre tuvo varios abortos espontáneos y 2 de sus varones murieron. Cada niño es tan preciado, ya sea que hayan 1 o más en la familia. Bueno, tú y Denzel criaron a 10 hijos maravillosos, y ahora esos hijos están criando a maravillosos hijos, y muchos de esos nietos ya tienen sus propios hijos, y ahora cumples los 90 años. Y fue una gran celebración la que tuvimos, porque Denzel y tú les enseñaron tan bien. Todas estas familias son muy autosuficientes porque ellos están dependiendo del Señor. ¡Qué consuelo tan grande para ti! La verdad, sí. Como el patriarca de esta familia que continúa creciendo, estoy agradecido de que tengamos maravillosos padres y madres que están involucrados en criar a sus hijos bien. Esta no es una sugerencia que nos hayamos escapado de las vicisitudes de la vida, porque no ha sido así. Hemos tenido nuestras tristezas, incluso enfermedades crónicas y que amenazaron la vida, incluso el fallecimiento de mi esposa Denzel y mi hija Emily. Hemos experimentado la angustia del divorcio y el sufrimiento que viene cuando se sufre con la fe. Nuestro corazón se acongoja al ver a miembros de nuestra familia sufrir espiritualmente, especialmente cuando, por ejemplo, cuando nos reunimos en la Navidad. Si pensáramos, si toda tu posteridad se uniera, se juntara y nos tuviéramos de la mano, este vínculo sería más grande que un campo de fútbol, casi 2 campos de fútbol. ¿Te imaginas cómo se sentiría cada persona si pudieran ver solamente a unas pocas personas a la derecha o a la izquierda? Cada persona podría sentirse sola, aunque estén dentro de un gran grupo. Pero en nuestra reunión familiar de Navidad nos unimos de la mano y formamos una espiral. Eso fue muy divertido. Eso nos dio sentimientos de estar juntos tan hermosos. ¿Te acuerdas cuando Whitney, de 8 años, dijo lo que sintió cuando estaba en ese espiral? Ella dijo, sentí consuelo.
de las palabras que salen de la boca de los niños. Con una familia tan grande, tratamos de que estemos cerca. Las noticias mensuales Nelson son importantes. Cada familia contribuye a acontecimientos importantes del último mes y eso nos permite estar al tanto de lo que está pasando en la vida de cada uno. También se ha convertido en nuestra historia familiar. En nuestra reunión mensual celebramos los cumpleaños y aniversarios de ese mes. Y además tenemos reuniones familiares más pequeñas relacionadas con ordenanzas del sacerdocio, sellamientos en el templo, bendiciones de los bebés. Y no nos olvidemos de los días cuando hemos ido a esquiar en la época de invierno. Estas son épocas maravillosas. En el documento La familia, una proclamación para el mundo, se nos recuerda la importancia de la participación familiar en actividades recreacionales. Estas actividades son variadas y depende de cómo es que la familia pasa tiempo juntos, porque toda nuestra familia o la mayoría de ellos viven en Utah. Esquiar ha sido algo importante para nosotros, pero lo que hacemos es menos importante de que hagamos algo. Las actividades hacen que las familias tengan momentos memorables y eso es parte de ser buenos padres. La familia verdaderamente puede ser un lugar donde nos sentimos protegidos, donde hay un refugio, donde podemos sentirnos felices, porque allí podemos expresar nuestras creencias en cuanto a la santidad de la familia. Absolutamente. Y acabo de deletrear un nombre que indica por qué la familia es tan importante. Elijah. Pensé que en Scrabble no se podían poner nombres propios. Bueno, este juego, si me lo permite, creo que sabe que necesitamos hablar de Elijah. Hay gran significado en este nombre. El nombre en hebreo significa literalmente, mi Dios es Jehová. Piensen en eso. En el nombre de Elijah están los nombres hebreos del Padre y del Hijo. Eso es algo en lo que debemos pensar verdaderamente. Elías fue el último profeta que tuvo el poder de sellamiento del sacerdocio de Melquisedec antes de que viniera Jesucristo. La misión de Elías era volcar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres para que pudieran sellarse. De lo contrario, toda la tierra sería desolada. Eso son palabras muy fuertes. Desolado. Es una palabra bastante fuerte. Nos indica cuán crucial es la historia familiar y la obra en el templo. Me gusta la manera como tú has hablado del espíritu de Elías. Me gusta pensar en el espíritu de Elías como una manifestación del Espíritu Santo que da testimonio de la naturaleza divina de la familia. Entonces, cuando decimos que el espíritu de Elías está obrando en el corazón de las personas para que busquen a sus antepasados, lo que estamos diciendo es que el Espíritu Santo nos está inspirando para que hagamos aquellas cosas que nos permitirán que las familias puedan sellarse eternamente. Es correcto. Y Wendy, tú haces tanto para fortalecer y fortificar familias en ambos lados del velo. Siempre estás haciendo algo para volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos, para que las ordenanzas sagradas se lleven a cabo. Bueno, hablando de corazones, tú verdaderamente estabas volteando el corazón de los padres hacia los hijos cuando les contaste a los miembros de la familia sobre un episodio en tu historia familiar, la visita de tu bisabuelo al hijo que todavía estaba aquí en la tierra. Sí, y eso me hace pensar en la palabra historias. Quisiera contar a las familias sobre mi abuelo Nelson y el gran regalo que nos dio a nosotros. Su nombre es Andrew Clarence Nelson. Le llamaban AC. Murió cuando mi padre tenía 17 años, así que nunca lo conocí. Él fue el único de mis 4 abuelos a quien no conocí. Cuando mi abuelo, AC Nelson, era un esposo joven y padre, tan solo 27 años de edad, su papá falleció. Luego, como 3 meses después, su padre, ahora fallecido, vino a visitarlo. El día de esa visita fue la noche del 6 de abril de 1891.
El abuelo Nelson estaba tan impresionado con la visita de su padre que él escribió la experiencia en su propio diario para que su familia y sus amigos lo leyeran. Y gracias a lo que tú me pediste, tomé esa entrada en su diario y creé este documento e hice copias para cada miembro de nuestra familia. Escuchen las palabras de mi abuelo sobre esa sagrada experiencia. Estaba en la cama cuando papá entró a la habitación. Vino y se sentó al lado de la cama. Me dijo, bien, mi hijo, he tenido unos minutos libres, por lo que recibí permiso para venir a verte por unos minutos. Me estoy sintiendo bien, hijo mío, y he tenido mucho que hacer desde que fallecí. ¿Qué has estado haciendo desde que falleciste, padre? He estado trabajando con el apóstol Erastus Snow después de que fallecí. Y desde que 3 días que pasaron después de que fallecí, recibí mi invitación a predicar el Evangelio. No puedes imaginarte, mi hijo, cuántos espíritus hay en el mundo de los espíritus que todavía no han recibido el Evangelio. Pero muchos lo están recibiendo y una gran obra se está llevando a cabo. Muchos están ansiosamente esperando que sus amigos, que todavía están vivos, que puedan llevar a cabo la obra por ellos en el templo. He estado bien ocupado predicando el Evangelio de Jesucristo. Papá, ¿nos puedes ver todo el tiempo y sabes lo que estamos haciendo? No, mi hijo. Tengo otras cosas que hacer. No puedo ir a donde y quiero y cuando quiero. Hay tanto por hacer allá y tal vez mucho más orden que aquí en el mundo de los espíritus. Se me ha asignado una obra y debe llevarse a cabo. Queremos ir al templo para sellarnos contigo, papá, tan pronto como podamos. Eso, mi hijo, es en parte porque vine a verte. Vamos todavía a crear nuestra familia y vivir por la eternidad. Padre, ¿es natural morir? Es tan natural morir como es nacer. O como tú pasas por la puerta. Señaló la puerta. Cuando les dije que no podía permanecer por mucho tiempo, se oscureció y no pude ver por varios minutos. Y lo primero que pude ver fue un número de espíritus en el mundo de los espíritus. El papel que me diste, mi querido hijo, está equivocado en la fecha, pero no marca una diferencia. Ni te puedo decir cuántas veces esa declaración de tu bisabuelo me ha ayudado a mí con la investigación de historia familiar. A veces 2 personas con el mismo nombre pueden vivir en el mismo pueblo, en la misma ciudad, durante el mismo periodo y puede ser casi imposible determinar quién es quién. Sin embargo, con esa declaración de tu bisabuelo, que se mantienen registros correctos al otro lado del velo, yo hago lo mejor que puedo y sigo adelante. Me siento feliz de que mi bisabuelo ha ayudado. Acá hay un poquito más. Padre, ¿es el Evangelio como que se enseña en esta iglesia, verdad? Mi querido hijo, ¿ves esa foto? Y señaló a la foto de la primera presidencia que estaba en la pared. Le dije, sí, la veo. Pues así como ves esa foto, así de seguro estoy de que el Evangelio es verdadero. El Evangelio de Jesucristo tiene consigo el poder para salvar a cada hombre y a cada mujer que lo obedezca. Y de ninguna otra manera podrían ellos obtener salvación en el reino de Dios. Mi querido hijo, aférrate siempre al Evangelio. Sé humilde, ora, sé submiso. Acércate al sacerdocio. Nunca hagas algo que desagrade a Dios. ¡Qué bendición es el Evangelio! Mi querido hijo, sé un buen hombre.
Me encantan esos consejos. Sean humildes, sean dedicados a la oración, sean sumisos al sacerdocio, sean verídicos, sean fieles a los convenios que han hecho con Dios. Sé un buen hombre. 6 consejos de tu bisabuelo que ya había fallecido. Parecen como los consejos que dio el presidente Hinckley. Sí, ¿verdad? Es tan preciado para mí que mi abuelo haya dejado ese registro para nosotros. Aprendimos que como hijos se sellaron a él, así que la razón de su visita se cumplió. Después de que le leíste este documento a la familia, pensamos que habían aprendido. ¿Recuerdas las respuestas? Jordan, cuya mamá ya pasó por aquí. Que nuestros antepasados, algunas veces en el templo puedo sentir a mi madre muy cerca de mí, en otras ocasiones no, y ahora ya sé por qué. Sé que tiene otras cosas que hacer. La visita de mi abuelo la visita de mi abuelo con su abuelo que falleció ocurrió 27 años antes de la visión del presidente Joseph F. Smith, que se llevó a cabo en 1918, que ahora está en la sección 138 de Doctrina y Convenios. De la experiencia del presidente Smith, él enseñó que los élderes fieles continúan haciendo la obra misional después de que salen de esta vida. Y estoy seguro que no solamente es cierto para los élderes, también para las hermanas. Tantas de nuestras hermanas son misioneras excepcionales. Así que estoy seguro que la mamá de Jordan, nuestra querida Emily, está ocupada predicando el evangelio allá. Repasemos algunas otras respuestas de la familia. Con esto pienso que están tan ocupados al otro lado del velo, pero qué cosa tan especial tener esta experiencia, que se comparten estas cosas y luego fueron escritas para que todos las tuviéramos y que podamos seguir compartiéndolas. Esto para el abuelo fue muy sagrado. Él dijo, lo escribo para el beneficio de mi familia y amigos. Y ahora que soy una autoridad general de la iglesia, estoy asumiendo que todo el mundo en la iglesia y en el mundo es mi familia, así que por eso se lo estoy compartiendo. ¿Algún otro sentimiento, algo que quieran compartir? Me encanta que a veces nos sentimos como que tenemos tanto que hacer, muchas cosas que debemos esforzarnos por hacer y para ser dignos, pero simplemente dice, no hagan nada que no sea placentero ante Dios. Es muy sencillo. Sea un buen hombre. Piensa que ese documento ha pasado ya 7 generaciones. Le pudiste contar a Whitney que estaba ahí a tu lado en cuanto a su tatarabuelo. Y es maravilloso. Wendy, tú hiciste lo mismo con tus sobrinos y sobrinas en Canadá. Compartiste esta historia que promueve fe sobre su tatarabuela Sara. Así es. Yo tomé una experiencia verídica de la vida de Sarah Elizabeth Taggart y lo convertí en una historia que para los niños que se llama El poder de la oración de Sarah. Invité a mis sobrinos y sobrinas de 17 años a 3 años de edad y mandé a ilustrar esta historia y preparé este librito. Gabriel, de 16 años, dibujó esta ilustración para la tapa y grabé algunas entrevistas con mi abuela cuando yo tenía como 20 años, solo hace unos pocos años, no diré cuántos. Voy a permitirles escuchar algunas secciones de esas entrevistas y les mostraré algunas páginas del libro. Van a escuchar a mi abuela, Hazel Marie Rosenberg Cus McLean, relatar una historia sobre su abuela Sarah. Una noche, el esposo de Sarah, Efraín, trajo a la casa
2 élderes mormones porque tenían hambre y no tenían nada que comer. Los misioneros mormones pensó, ella no estaba muy complacida con eso. En su pequeñito pueblo de Iowa había escuchado cosas terribles acerca de los mormones y sus creencias. Les pidió la comida y yo les pregunté, mi abuela era muy franca y le dije que en la casa habían 2 jóvenes bien parecidos que parecían ser miembros de esa iglesia notoria. Uno de los élderes dijo, señora Rosenberg, nos encantaría compartir con usted y su esposo lo que nosotros creemos. Que tenemos algunos folletos para que lean. ¿Estarían dispuestos a leerlos? Podemos regresar y hablar con usted un poco más después. Y Sara, que siempre estaba lista a aceptar cualquier reto, dijo, joven, si yo leo sus folletos y yo le puedo convencer que usted está equivocado, ¿se unirá a mi iglesia? Y dijeron, claro que sí, señora Rosenberg. Y luego uno de los élderes dijo, bueno, si nosotros la podemos convencer a usted de que usted está equivocada y nosotros estamos en lo cierto, se unirá a nuestra iglesia. Y la abuela se rió en su cara y pensó que ellos iban a poder convencerla. Entonces dijo que ella extendió la mano, les dio la mano a los élderes. Al día siguiente, Sara empezó a leer y, para su sorpresa, no pudo parar. Todo era tan interesante, todo se sentía como que era muy correcto, leyó y siguió leyendo. Y estaba tan interesada que se le olvidó prepararle la cena a Efraín. Cuando Sara escuchó que entraba el esposo, se sorprendió. Eve, no puedes creer esto. He estado leyendo estos folletos de los misioneros desde que te fuiste esta mañana. Tengo que leértelos. Lo que los mormones creen es tan interesante y tienen todas las referencias de la Biblia aquí. Tú prepara la comida y yo te voy a leer a ti. Y como un hombre que era parte judío y danés, no estaba acostumbrado a preparar la cena, pero algo en la expresión de Sara y la manera como estaba hablando de estos folletos que hizo que fuera más fácil para él decir, está bien. Entonces esa noche, Sara leyó y Efraín cocinó. Y hablaron acerca de lo que Sara había leído mientras que ellos comían lo que Efraín había preparado. Y luego, a la siguiente noche, Sara leyó un poco más y Efraín cocinó un poco más. Y esto siguió así por varias semanas. Y ella quedó convertida. Y ella le leyó a mi abuelo y le preguntó qué pensaba sobre esto. Y él dijo que él pensó que era cierto, pero que preferiría ir al infierno con el otro grupo que irse al cielo con los mormones. Entonces mi abuela dijo, tú escogiste, pero ahora yo voy a escoger. Yo me voy a unir a la iglesia mormona. Pero el abuelo se dio cuenta de que los élderes no la bautizarían a ella sin el permiso de él y él no estaba dando el permiso. Entonces fueron y, bueno, los élderes sabían del poder de la oración y la abuela me dijo que ella oró y oró y oró. Y Efraín siguió negándose a dar la autorización para que Sara se bautizara. Y Sara estaba ya desesperada porque quería ser miembro de la iglesia verdadera de Dios. Y una noche muy caliente de junio, Sara oró de una manera diferente. Oró, por favor, quita todo obstáculo para que yo me pueda unir a la iglesia mormona. Y entonces esa noche, a mitad de la noche, se despertó cuando los 2 hijos adolescentes la sacudieron y le dijeron que el abuelo se estaba muriendo. Y Sara normalmente tenía un sueño muy liviano, pero esa noche, cuando el esposo estaba quejándose del dolor y los hijos que estaban durmiendo en otra parte de la casa se fueron a despertarla y Sara no oyó nada. Ella se levantó
y dijo que cuando fue abajo podía escuchar al abuelo quejándose y decía que estaba agonizando, y dijo que cuando abrió la puerta todo lo que había pedido en su oración vino a su mente. Por favor, quita todo obstáculo para que yo me pueda unir a la iglesia mormona. Y tan pronto como ella recordó la oración, Sara exclamó, oh no, no de esta manera. Y en ese preciso momento, todos los dolores en el cuerpo de Efraín se apartaron, se calmaron. Y luego Efraín le preguntó a Sara si había estado orando para que él muriera, para que se pudiera unir a la iglesia mormona. Y dijo, no, yo no estaba orando para que te murieras, le respondió Sara, pero estaba orando para que todo obstáculo desapareciera, para que yo me pudiera bautizar. Sara, dijo Efraín, te puedes unir a la iglesia mormona, solo no ores así más, por favor. Y una mañana, al amanecer, Efraín llevó a Sara y a los dos élderes al río para que Sara se pudiera bautizar. Esa es una historia tan hermosa y ahora esos niños pueden leerla cuando quisieran. Les ayudará a entender el poder de la oración y los ligará a Sara y a su fe. Tú tienes un par de páginas de las reflexiones que los niños dieron después de leer e ilustrar la historia. Esta fue una parte muy linda del libro. Les pregunté a los niños si habían algo que querían hacer después de escuchar la historia de Sara. Sus respuestas fueron inspiradoras. Decían, me motiva a leer las escrituras todas las mañanas y todas las noches. Otro dijo, siento que puedo enfrentar a las personas, aún aquellos a quienes amo, así como lo hizo Sara, si me están impidiendo hacer lo correcto. Y esto es algo precioso de Allison, de 14 años. Ella dijo, yo relaté la historia de Sara a una compañera en la escuela. Mi amiga pensó que era maravilloso que la oración de Sara hubiera sido contestada. Empezamos a hablar acerca de la iglesia y me siento avergonzada al admitir que esta conversación ocurrió durante la clase de matemáticas, cuando supuestamente debíamos estar estudiando. Es maravilloso volver el corazón de los hijos a los padres al contarles historias importantes de su familia en maneras accesibles y memorables. En Mosía, capítulo 1, versículo 5, el rey Benjamín enseña la importancia de hacer y de guardar y preservar cosas sagradas para que siempre las tengamos frente a nuestros ojos. Tal vez tener los documentos de la historia familiar, historias, fotos o recuerdos siempre frente a nuestros ojos puedan fortalecer nuestros testimonios. Al ponerlos en las paredes de nuestras casas, en nuestras mesas, en nuestras computadoras, iPads o aún en nuestros celulares, tal vez nos sintamos inspirados a hacer mejores elecciones y acercarnos más al Señor y a nuestras familias. Sin embargo, si lo dejamos solo a ese nivel, no hemos hecho lo suficiente. Esta es la siguiente palabra para mí: desvíos. Como miembros de la Iglesia, nuestro interés en la historia familiar ha sido motivado por instrucciones provenientes del Señor de que nuestros ancestros no pueden perfeccionarse sin nosotros y nosotros no podemos perfeccionarnos sin ellos. Eso significa que debemos estar ligados los unos con los otros a través de las ordenanzas sagradas del templo. Necesitamos ser lazos fuertes en la cadena de nuestros ancestros hasta nuestra posteridad. Si nuestra colección de historias y fotos se convirtiera en el punto final, si sabemos quiénes son nuestros ancestros, si sabemos cosas buenas de ellos y los dejamos en el otro lado, sin las ordenanzas, esto no será de ayuda para nuestros ancestros que continúan confinados en su prisión espiritual. Tienes toda la razón. El preservar la historia de nuestra familia es importante, pero no a expensas de
llevar a cabo las ordenanzas de nuestros antepasados. Debemos sacar el tiempo para buscar a nuestros antepasados y la información para las ordenanzas. Y eso significa sacrificar tiempo que normalmente ocupamos en otras actividades. Necesitamos pasar más tiempo en el templo y en hacer la historia familiar y que incluye la indexación. Me encanta esta foto nuestra con 3 de los niños que amamos que viven en Canadá. Ellos están indexando: Natalie, Logan y Laura. Creo que su abuela, tu hermana Kathy, los inspiró y les enseñó, porque Kathy tiene una meta de indexar 100 nombres al día o de indexar 2,000 nombres al mes. Sí, esa es la meta de ella, y cada vez que abro el registro de indexación en Family Search o Ancestry.com, me siento tan agradecida por personas como Kathy y Natalie, Logan y Laura, que están dispuestos a apartar el tiempo y dedicarlo para la indexación. Y esto nos lleva a la siguiente palabra: sacrificio. Wendy, a causa de tus sacrificios de tiempo y hacer la obra familiar y en el templo, solo este último año has bendecido a muchos más ancestros y sus vidas, las vidas de los participantes, nuestras vidas y nuestro hogar. Esto me trae tanto gozo. En Rootstech del año pasado relaté la historia de uno de los sacrificios que hice para experimentar con la investigación de historia familiar. Dejé de jugar Scrabble sola por 2 semanas para poder invertir ese tiempo en la historia familiar. No pensé que eso iba a marcar una gran diferencia, pero ese poquito de tiempo me conectó con la historia familiar de una manera que nunca lo había experimentado antes. Ese sacrificio, de hecho, cambió mi vida, tanto que dejé de jugar Scrabble sola. El sacrificio verdaderamente trae las bendiciones de los cielos. Fui bendecida al encontrar a tantos antepasados que estaban anhelosos de hacer los convenios con Dios y recibir estas ordenanzas esenciales. Con el tiempo me he dado cuenta de que si yo estoy trabajando en un proyecto que es abrumador y se me acaban las ideas, el tiempo, la energía, si hago un sacrificio de tiempo al buscar la información para las ordenanzas de algunos antepasados o para ir al templo para hacer las ordenanzas por ellos, se abren los cielos y la energía empieza a fluir, y de alguna manera encontré el tiempo para cumplir con ese plazo, y eso ocurría cada vez. Y a través de ese sacrificio en tiempo, también te volviste una mejor jugadora de Scrabble. ¿Ven cómo me ha bendecido Dios? Pero De verdad, la historia familiar y la obra en el templo me ha traído un gozo que es del otro mundo. Este año, el Día de la Madre, me divertí mucho con los miembros de la familia en este lado del velo y pude hacer algo que me permitió conectarme con mi madre, que está al otro lado del velo. Y fue algo que me sorprendió. Vez tras vez, mis oraciones y mi búsqueda ese domingo me condujo a un bebé tras otro bebé que necesitaba ayuda. Cada uno de ellos no había sido sellado a los padres, y después de haber sido conducido a varias familias, me di cuenta del patrón que había surgido. En ese momento me imaginé a mi madre hablando con un grupo de madres que también habían perdido a sus bebés. Me imaginé a mi madre con los 2 bebés que habían fallecido, David McLean Watson y Oliver Shand Watson, a su lado, ya como hombres mayores. Me pude imaginar a mi madre relatando la historia de ellos y contando lo acongojada que estaba cuando ellos se habían ido de su lado después de haber anticipado tanto su nacimiento. Me imaginé a mi madre relatando esas historias de que por motivo del Evangelio de Jesucristo sus hijos estarían con ella para siempre. Casi que podía escucharla a ella, extender esa invitación a esas madres de que vinieran a Cristo y recibieran el Evangelio para que ellas pudieran recibir mediante un representante esas ordenanzas esenciales y que esos niños se pudieran sellar a ellas para siempre. Eso fue un día tan especial, ese Día de la Madre. yo pensaría que tu madre estuvo muy cerca para ustedes ese día.
Hay algo más de lo que debemos hablar, el papel importante que puede jugar la historia familiar en la obra misional. Me encanta lo que les enseñas a los misioneros alrededor del mundo. Me gustaría contarles que si yo fuera un misionero el día de hoy, mis mejores amigos en el barrio serían tanto el líder misional como el representante o consultor de la obra familiar y del templo en el barrio. Las personas tienen un deseo innato de saber algo sobre sus ancestros y esa se vuelve una oportunidad natural para nuestros misioneros. Al aprender los misioneros a amar a la gente que están contactando, los misioneros naturalmente les preguntarán sobre sus familias. ¿Viven sus padres? ¿Qué tal sus abuelos? ¿Están vivos? ¿Conoce a sus 4 abuelos? Las conversaciones fluyen de manera fácil cuando aquellos que están hablando con los misioneros reciben la invitación de hablar de las personas que aman. En ese momento parece ser muy natural que los misioneros pregunten, ¿conoce a alguno de sus bisabuelos? ¿Conoce sus nombres? La probabilidad es que no sabrán los nombres de los 8 bisabuelos. Entonces los misioneros pueden hacer la siguiente sugerencia. Tengo un amigo en nuestra iglesia que nos puede ayudar. Si pudiéramos encontrar los nombres de algunos o tal vez de todos sus bisabuelos, ¿valdría la pena un par de horas de su tiempo averiguar quiénes son sus bisabuelos? Ese buen amigo en la iglesia, por supuesto, es el consultor de la obra familiar y del templo. Wendy, lo que tú le cuentas a los misioneros a menudo es igual de importante. Les has ampliado su entendimiento de la obra misional y les ofreces una perspectiva eterna. Bueno, pienso que puede ser algo que les traerá mucho consuelo al darse cuenta que no están solos si encuentran aquellas personas que son receptivas al Evangelio de Jesucristo. El presidente George Buchanan, que fue uno de los consejeros a 4 de los presidentes de la iglesia, dijo que en los últimos días los que se unen a la iglesia se unen precisamente porque sus antepasados han estado orando para que alguien de su posteridad se una a la iglesia para que ellos, los antepasados, puedan recibir sus ordenanzas esenciales mediante un representante. Por eso yo invito a los misioneros a que consideren que una de las oraciones más eficaces que pueden hacer puede ser: por favor, condúcenos a aquellos cuyos antepasados ya han recibido el Evangelio al otro lado del velo y que están desesperados por recibir sus ordenanzas. También invito a los misioneros para que se imaginen cuando están enseñando a los investigadores que por lo menos 100 personas hay por lo menos 100 personas más en el salón. Esas personas obviamente son los antepasados de los investigadores y los antepasados de los misioneros. Ese es un momento muy especial. Realmente lo es. Ahora me gustaría decir un poquito más sobre la experiencia de la espiral que causó que nuestros miembros de la familia se sintieran tan cerca los unos de los otros. Tú y yo tomamos las manos y empezamos con nuestra hija Marcia, su esposo Richard, y ellos tomaron las manos de sus hijos y nietos, y luego nuestra hija Wendy y su esposo Norm, y luego sus hijos y nietos, y así en adelante, ligándonos los unos a los otros. Y eso me hace pensar en mi última palabra: sellamiento. Esa experiencia del espiral me hizo pensar en las ordenanzas selladoras del templo. He tenido el privilegio de sellar a todos nuestros hijos y sus esposos, y a la mayoría de nuestros nietos que se han casado a sus esposos y esposas. La exaltación es un asunto familiar. Solamente a través de las ordenanzas salvadoras del Evangelio de Jesucristo las familias pueden ser exaltadas. Cada clase a la que asistamos, cada vez que prestamos servicio, cada convenio que hacemos con Dios, cada ordenanza del sacerdocio que recibimos, todo lo que hacemos en la iglesia nos conduce al Santo Templo, la casa del Señor. El objetivo final por el que nos esforzamos es que seamos felices como familia, sellados, investidos y preparados para la vida eterna en la presencia de Dios. ¿Y qué permite que todo esto sea posible? La expiación de Jesucristo y la restauración del poder sellador. Piensen, el profeta Elías mismo
como un ser le otorgó estas llaves el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland al profeta José Smith. Tú tienes ese mismo poder sellador, así como cualquier otro sellador. Ustedes tienen el mismo poder sellador que el profeta Elías tiene. De acuerdo al diccionario bíblico, el poder de Elías es el poder sellador del sacerdocio por el que las cosas que se unan o se suelten en esta tierra se unen o sueltan en el cielo. Hay tanto poder disponible para las parejas y para los hijos a través del poder del sellamiento si guardamos los convenios. El presidente James F. Faust alguna vez dijo que la misericordia no le robará la justicia y el poder del sacerdocio de padres fieles solamente reclamará a hijos desviados en la condición de arrepentimiento y la expiación de Jesucristo. Entonces, nadie va a llevar a nadie arrastrado al reino celestial para que viva para siempre. No, escogemos cada día dónde queremos vivir eternamente por la forma en que pensamos, sentimos, actuamos. Nuestro Padre Celestial ha declarado que su obra y gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Así como los padres terrenales quieren que sus hijos regresen a casa después de jornadas peligrosas, nuestro Padre Celestial también quiere que regresemos a Él limpios y que seamos elegibles. Pero Él desea que escojamos regresar a Él. Él no va ni nos va a obligar de ninguna manera. La precisión con la que guardamos nuestros convenios le muestra a Él cuánto queremos regresar a vivir con Él. Cada día nos acerca o nos aleja de nuestra posibilidad gloriosa de vida eterna. Cantamos la canción Las familias pueden ser eternas, pero la palabra importante allí es podemos. Se puede, las familias pueden estar juntas para siempre si los miembros de la familia tienen fe en Jesucristo, se arrepienten, se bautizan, reciben el Espíritu Santo y reciben otras ordenanzas esenciales en el templo del Señor. Y luego, cada uno de nosotros necesita guardar esos convenios, arrepentirse diariamente y buscar ser más como nuestro Salvador. Solo entonces las familias pueden estar juntas para siempre. Nuestros queridos hermanos y hermanas, ha sido un placer estar con ustedes y compartir nuestro amor por la obra de historia familiar y por la obra del templo. Les doy mi testimonio que no importa qué tan fabulosa sea su vida en este momento o qué tan difícil, el participar en la obra de historia familiar y la obra del templo hará que su vida sea mejor. ¿Qué necesitan en este momento? Más amor, más gozo, más control de sí mismos, más paz, más momentos significativos, un sentimiento de que están marcando la diferencia, más diversión, más respuestas a las preguntas que tienen en su alma, una conexión más sincera con otros, más entendimiento de lo que están leyendo en las Escrituras, la capacidad para amar y perdonar. ¿Qué tal la capacidad de orar con poder, más inspiración e ideas creativas para su trabajo, para otros proyectos, más tiempo para lo que realmente tiene importancia? Mis queridos hermanos y hermanas, les invito a hacer un sacrificio de tiempo al Señor al aumentar el tiempo que dedican
para hacer la obra del templo y la obra de historia familiar. Y luego, fíjense en lo que sucederá. Les doy mi testimonio de que cuando les mostramos al Señor que verdaderamente estamos tomando en serio el ayudar a nuestros antepasados, los cielos se abrirán y veremos todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, ustedes y yo podemos ser inspirados todo el día sobre la obra de la historia familiar y del templo y las experiencias que otros han tenido, pero hasta que ustedes y yo hagamos algo para experimentar ese gozo por nosotros mismos, nuestra asistencia aquí a Rootstech 2017 habrá sido algo así como un baño con agua tibia que se siente tan bien hasta que se acaba. Me gustaría extender un reto a cada uno de nosotros para que el sentimiento maravilloso continúe e incluso aumente. Les invito a considerar en espíritu de oración qué tipo de sacrificio y de preferencia un sacrificio de tiempo pueden hacer para llevar a cabo más obra familiar e historia familiar este año. Hermanos y hermanas, juntos estamos involucrados en la obra de nuestro Santo Dios. Él vive, Jesús es el Cristo, esta es su iglesia. Nosotros somos sus hijos del convenio. Él puede contar con nosotros. De eso testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.